Yo voy a presentar todos los estudios que se han realizado con el método Pilar Domínguez desde el Instituto IPD. Han sido todos estudios presentados en congresos internacionales, todos estudios serios. Entonces, a partir de aquí vamos a sacar las conclusiones. Un poco, este es lo que es el esquema de mi presentación. Explicaré el por qué se han hecho estos estudios, cuál es el fundamento. Y una vez dicho el fundamento, voy a explicar cada uno de los estudios uno por uno. Hay 4. Pues sí. Va a estar muy interesante. Vale. Espero. Vale, pues mira, yo creo que ya estamos en punto, ya es... Hola, Adela, ¿qué tal? Vale, pues ya podemos, bueno, nos presentamos, Karma. Bueno, yo soy Sara, soy la fisioterapeuta de Instituto Pilar Domínguez. Yo os hablaré un poquito, os introduciré, como decía, un poquito qué es la escoliosis, lo que hacemos en el centro como fisioterapeutas y los técnicos. Y Karma, preséntate. Hola, yo soy aquí. Sí, yo soy doctora en medicina, especialista en investigación clínica. Esto quiere decir que mi especialidad es hacer estudios clínicos para obtener datos y que estos datos den la evidencia científica para decidir cuál es el mejor tratamiento, en el caso de un tratamiento, para aplicar a los pacientes. Esto quiere decir que los estudios que se hacen pueden cambiar lo que es una actitud terapéutica, pueden reforzarla. Y entonces, a partir de aquí, yo voy a explicar todo lo que hemos hecho en cada uno de estos estudios. Entonces, pues bueno, esto va a ser, primero va a presentar Sara y finalmente, una vez Sara ya ha dado el contexto general de lo que es la escoliosis, yo voy a presentar los diferentes estudios. Muy bien, pues nada, ya yo empezaré ya, que son es la 1 ya. Presentaré, bueno, empiezo a presentar yo. Karma, si ¿sí? Quieres, pues estás aquí conmigo y aportas o estoy yo. Yo estaré aquí y si tengo que aportar puedo hablar. Perfecto. Pero prefiero más que estés tú. Vale, perfecto. Pues yo empiezo mi presentación, ¿vale? Sobre todo, pues mira, pues vamos a hablar de la escoliosis, ¿no? Entonces, ¿qué es la escoliosis? La escoliosis, normalmente la columna tiene unas curvas normales, ¿vale? Que son la columna, la lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y las vértebras sacras que están fusionadas, ¿vale? Entonces, ¿qué es una escoliosis? Es una curva anormal cuando vemos a la persona desde detrás, ¿vale? La escoliosis puede ser una curva en forma de C, puede ser una curva haciendo una S, que normalmente serán curvas compensadas, como bien hablaba Olga, porque el cuerpo, claro, tiene que estar en bipedestación, tiene que estar recto y con lo cual pues compensa con las curvas para compensar esta curva central, ¿no? Puede ser una curva dorsal, lumbar. Vale, entonces, lo que quería hablar sobre todo, hola Helga, quería hablar de los tipos de escoliosis, que sería lo más interesante un poquito, porque tendremos unas escoliosis que son estructuradas, ¿vale? La curva estructurada normalmente no viene de ninguna patología anterior y normalmente se introduce una rotación, aparte de la inclinación de la escoliosis, se introduce una rotación vertebral. Esto es en las curvas, en las escoliosis estructuradas, que vendría a ser más o menos, pues he puesto alguna foto de alguna escoliosis estructurada, ¿vale? Entonces, claro, en esta curva estructurada donde se introduce la rotación vertebral tendremos 3 movimientos. Tendremos una inclinación, una rotación y una traslación de la vértebra.
Y bueno, y son normalmente las que, bueno, tienen una evolución, eso seguro, y normalmente no vienen de ninguna patología, no tenemos ninguna patología que nos indique un poquito el por qué hemos tenido esta escoliosis. Luego hablaré de la clasificación también. Entonces, luego las no estructuradas vendrían un poquito, sí que vienen de una patología, no tienen esta rotación vertebral, ¿vale? Solo tendrían la inclinación y entonces sí que vienen de una patología como puede ser una dismetría en la pierna, una pierna más corta que la otra, nos modifica la pelvis, nos la está inclinando y entonces sí que tendríamos esta curva, esta escoliosis que vendría de esta dismetría. Puede venir también de una rotación a nivel de rodillas, puede venir del pie, ¿no? De un pie que esté, de un pie cabo, de un pie valgo. Hola, Rusé. Vale, perfecta. Y bueno, entonces tendríamos estos dos tipos de escoliosis que nos servirá mucho tener en cuenta este tipo de si es estructurada, si introducimos una rotación o si bien no es estructurada y viene de otra patología, porque a nivel de tratamiento tendremos que centrarnos pues en esta patología que nos produce esta curva o en la escoliosis en sí misma. ¿Vale? Esto sería lo más interesante de esta clasificación. Las causas, sobre todo, pues las causas normalmente, la mayor parte, por desgracia, la mayor parte, entre el 75 y 85% de las causas son idiopáticas. ¿Idiopática qué quiere decir? Que no tienen ni idea de por qué están aquí, de por qué han venido, ¿vale? Y son las más comunes, las que no sabemos de dónde vienen. Hay muchas hipótesis, puede ser una hipótesis genética. Luego tenemos también una clasificación en la que nos dice que las mujeres tienen más probabilidad que las mujeres tienen más probabilidad que los hombres en un porcentaje de un 7-1, ¿vale? Y también, pues, también se puede pensar en una causa a lo mejor hormonal, pero no se sabe. Estas son las causas idiopáticas que no saben de dónde vienen. Luego tendríamos en un porcentaje muy pequeño, un 15%, las causas congénitas, en las que la malformación se produce dentro de la madre, cuando la madre está embarazada. Puede ser de forma espontánea o por unos malos hábitos de la mamá, ¿vale? Durante el embarazo. Y luego tenemos las causas neuromusculares, miopáticas, que ya vienen por causa de una enfermedad del sistema nervioso, ¿no? Como puede ser una parálisis cerebral, una distrofia muscular, poliomielitis. Bueno, esto sí que vendrá a nivel de causas de una disfunción muscular por parte del sistema nervioso, ¿vale? Bueno, pues esta sería un poquito las causas, la clasificación de las causas y luego las escoliosis. Nos centraremos hay varios niveles de escoliosis. Tendremos la escoliosis leve cuando la curva, el ángulo de Cobb que hablamos, que lo obtenemos midiendo desde la primera vértebra que empieza la escoliosis hasta la última, obtenemos un ángulo llamado ángulo de Cobb, ¿vale? Y a partir de aquí mediremos un poquito la severidad de esta escoliosis. Tenemos una escoliosis leve cuando el ángulo va de unos 10 a unos 20 grados, 25, incluso 30 se podría meter en esta escoliosis leve, siempre valorando al paciente personalmente. Luego tendremos una escoliosis moderada con un ángulo entre 20 y 40 grados, en los que sí que personalmente, valorando a la persona, se podrá plantear de introducir un elemento de sostén, como puede ser un corsé, ¿vale? Pero esto sí que se valorará personalmente. Y luego tenemos la escoliosis severa o grave cuando el ángulo de Cobb es ya mayor a 40 grados, ¿verdad, Katma? Bueno, pues cuando ya tiene un ángulo más de 40 grados, normalmente
sí que se plantea una intervención quirúrgica, ¿no? Por todos los efectos secundarios que puede tener, como son problemas respiratorios, como son, bueno, muchos problemas que puede derivar esta escoliosis tan marcada. Entonces, los síntomas de la escoliosis, pues ¿cuáles son, no? Como los que tenéis, las que tenéis escoliosis, los conocéis, pues son dolores a nivel lumbar, a nivel cervical, a nivel dorsal. Incluso si la curva es muy pronunciada, pues como hablaba, ¿no? Estos problemas respiratorios, porque a nivel de pulmón, pues nos lo está cerrando, ¿no? La parte cóncava. En la parte cóncava, como decía, ¿no? Pues tenemos la parte convexa, que sería la parte que está estirada, y en la parte cóncava sí que podríamos tener a lo mejor como los agujeros de conjunción de vertebrales donde saldrá el nervio, sí que pueden estar por esta cuña que hace a nivel vertebral, sí que podría tener un pinzamiento a nivel nervioso y hacer una radiculopatía, ¿vale? Como puede ser una ciática. Y en la parte convexa lo que sí que puede pasar también es que el disco vertebral salga hacia afuera, ¿no? Lo que llamamos una hernia, una protusión, que el núcleo pulposo del disco nos salga hacia afuera y provocar pues una hernia, una protusión, ¿vale? Con lo que conlleva pues esto. Entonces, vale, lo que quería hablaros, sobre todo muy importante, el diagnóstico, desde niños. Esto para las mamás, sobre todo. Desde que el niño tiene 7 o 8 años podremos hacer un diagnóstico a ver si tiene una escoliosis o no. Luego ya veríamos de qué viene o no viene, ¿no? Si es estructurada, si no es estructurada, como hablábamos antes. Pero sí que observar, pues mira, pongo aquí la foto, observar sobre todo a vuestro niño, ¿no? A partir de los 7-8 años, como decía, pues si hay una simetría a nivel de hombros, si hay un hombro más alto que otro, a nivel de escápulas, también si hay una escápula más arriba o más abajo, si hay una escápula alada, si sale hacia afuera, por ejemplo. El ángulo de talle, que se llama, es este ángulo que vemos aquí entre el codo y la zona lateral del cuerpo, ¿no? Como veis, entre la cadera y la parrilla costal. Miraremos este ángulo, si hay uno más ampliado, más ancho o más estrecho. Y la pelvis, sobre todo, importante, ¿no? La pelvis, si está recta, si hay un ilíaco más subido que el otro, ¿vale? Todo esto ya podemos observarlo a simple vista desde detrás y nada, y sobre todo luego hay una prueba, un test muy fácil de hacer que se llama test de prueba de Adam, ¿vale? En el que hacemos colgar hacia adelante, ¿vale? Visto desde detrás. La persona cuelga hacia adelante, deja caer sus brazos hacia adelante con las piernas estiradas y entonces aquí es donde podremos observar si hay una jiba, ¿vale? ¿A qué lado? Porque a veces cuando lo vemos a simple vista desde detrás, una escoliosis a veces no se aprecia bien. Pero con este test sí que observaremos pues una jiba, ya puede ser más alta, más baja, pero aquí sí que se puede observar bien si hay una escoliosis o no. Entonces, luego con este test lo mediremos, ¿vale? Esto se llama un inclinómetro. Nosotros en el centro, cuando hacemos las mediciones de niños y adolescentes, lo utilizamos, hacemos esta prueba, medimos, y si en este inclinómetro saliera más de 10, ¿vale? Una medición de más de 10 sí que lo enviaríamos a hacer una radiografía, ¿no? Pues para ver el ángulo de Cobb, para ver la intensidad de esta curva, la magnitud, ¿no? Entonces, en esta radiografía, pues esto, ¿no? Nos indicaría el ángulo. Entonces, ahí sí que miran el signo de Richter, se llama, que es a nivel de crestas ilíacas el cartílago de crecimiento. Se basan mucho en esto porque cuando el cartílago de crecimiento ya está formado, sí que va a ser más difícil tratar esa curva,
¿vale? Que más o menos es a nivel de los 16 años o 17, ¿verdad, Karma? Este Sí, signo sí, de sí. ser. Cuando ya dejan cuando Sí, dejan de ser infantiles los niños. exacto. Pues esto se miraría también en esta radiografía, ¿no? Lo observarían en esta radiografía, la madurez esquelética, ¿no? Que se llama. Y bueno, pues a partir de aquí sí que quería explicaros lo que nosotros hacemos en el centro, en el Instituto Pilar Domínguez. Tenemos una unidad de niños y adolescentes que se llama UNIA. Entonces sí que utilizamos el método Pilar Domínguez como tratamiento conservador, ¿no? Entonces, en una escoliosis leve, sí que todo el tratamiento que haríamos es un tratamiento conservador, como decíamos, no hace falta un corsé, no hace falta una operación, ni mucho menos. Entonces, lo que hacemos en una escoliosis leve, hacemos una valoración donde hay un control de esa evolución, hacemos una valoración al principio, hacemos esas mediciones de las que hablaba antes y luego cada 3 meses llevaremos este control de las curvas. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, ¿no? Una escoliosis estructurada no es estática, tiene una evolución. Entonces a nosotros lo que nos interesa es parar esa evolución, incluso corregir, ¿no? Cuando decíamos hasta que llegamos a esa edad donde el cartílago está completamente formado, todavía podemos influir mucho en esa curva. Haremos un control postural. Los que conocéis el método, pues bueno, pues control postural sobre todo con autoelongaciones, con un espejo delante, comprobando ¿no? Que la persona tiene que ser consciente de cómo se tiene que colocar, cómo tiene que colocar los hombros, cómo tiene que colocar a nivel dorsal, a nivel lumbar. Y esto luego a nivel de fisioterapia respiratoria no sería tan importante en esta escoliosis leve porque no va a estar muy afectada, pero sí que nosotros incidimos mucho en lo que es la flexibilización dorsal, en esta parrilla costal, ¿no? En un colgar, llevar las manos al suelo, levantar, flexibilizar todo a nivel de pelvis, a nivel de lumbar, a nivel de columna, flexibilizar todos estos tejidos, ¿no? El colgar hacia el suelo, manos al suelo, colocación completa. Incluso, bueno, vamos a trabajar también en el equilibrio y la propociación, ¿no? Que es lo que nos va a mantener, pues esta autoelongación, a lo mejor esto de crecer, ¿no? El hilo hacia arriba, estirar, crecer con la cabeza hacia arriba, bajando los hombros, llevando esta columna, ¿no? A trabajar toda la musculatura pequeña, la erectora, la estabilizadora. Pues todo esto, aparte, pues si le metemos a lo mejor un relevé hacia arriba, o sea, con talones arriba, vamos a trabajar que todo esto lo trabajemos aparte con el equilibrio y la propiocepción que nos da pues este desequilibrio, ¿no? Luego reforzamiento muscular sobre todo, que es lo que necesita una espalda, ¿no? Pues nosotros con un dopla, con una bagatelle, ¿no? La barra en el suelo, como decimos, ¿no? Elongar, trabajar toda esta postura. Ahí estamos trabajando mucho la musculatura de espalda. Hacemos muchos abdominales para trabajar musculatura superficial, musculatura profunda y que todos estos cambios a nivel de musculatura, pues que se vayan manteniendo, ¿no? Reforzar esa musculatura para mantener esos cambios y sobre todo, como hablábamos con Karma, llevar estos beneficios a la vida diaria normal, a las actividades de la vida diaria normal, ¿no? Que todo esto que trabajamos en el método que se mantenga después pues en el colegio, pues en las actividades que hagan deportivas. Y esto es un poquito lo que haremos con una escoliosis leve. Los niños sí que pueden entrar, niños, adultos pueden entrar a grupo perfectamente. Y bueno, y luego hablando de las escoliosis moderadas, sí que habría que hacer, primero como siempre, haríamos una valoración. Si es una escoliosis moderada en la que el ángulo de Cobb pues ya pasa de los 27, 28 grados, 30 y algo, sí que haremos algo más personalizado.
sí que tendríamos que llevar una clase personal, ¿no? Si al final esta persona, este paciente necesita un corsé, un sostén, ¿no? Para realmente que esta curva no evolucione y tal, nosotros estaremos al lado para reforzar musculatura, para ayudar a no perder esta musculatura, porque un corsé lo que va a hacer es un poco, a veces, desactivar esta musculatura. Nosotros estaremos ahí acompañando al paciente a que no pierda esta musculatura, a que la curva, a que ayudar a que la curva pues desaparezca, ¿no? Bueno, desaparezca o se haga menor, evidentemente. Y nada, y también utilizaremos mucho refuerzo muscular, mucho autoelongación, mucho, bueno, a nivel de propioceptivo, ¿no? Que la persona sepa cómo colocarse, cómo estar, que no rote, que los hombros estén rectos, que la pelvis esté recta. ¿Vale? Esto es lo que haremos a nivel de una escoliosis moderada. También estaremos al lado de este tratamiento de corsé, de sostén o de lo que sea, pues estaremos al lado intentando pues que no pierda musculatura y que mejoremos esa curva, ese ángulo. Y a nivel de fisioterapia respiratoria, aquí sí que podemos incidir un poquito más, haciendo mucho trabajo diafragmático, trabajando mucho a nivel respiratorio, sobre todo, que amplíen, que abran costillas, a nivel de respiración. Luego ya sabéis que en el método siempre costillas cerraditas, el abdomen bien fuerte, pero bueno, también a nivel personal podemos trabajar un poquito más esta respiración, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, como siempre, llevando todo lo que trabajamos en el centro a las actividades de la vida diaria normal. Y bueno, y de la escoliosis grave, tampoco las dejamos de lado, ¿vale? También, aunque el paciente necesite una operación, porque la curva sea muy, muy, muy grave, muy intensa y que necesite operación, pues también haremos un trabajo preoperatorio antes en el que trabajaremos todo esto, ¿no? Trabajo de respiración, tonificación general y luego en un posoperatorio donde combinaremos un poquito la fisioterapia pasiva y la activa con método. Y bueno, fisioterapia pasiva, pues todo lo que es un posoperatorio, ¿no? Movilizaciones, pues reorganización de fibras, trabajar todo a nivel muscular, relajarlo y bueno, un trabajo progresivo a la que podamos dejar la fisioterapia pasiva, introducir un poquito la activa, ir haciendo hasta que la persona pueda entrar en un grupo normal y seguir trabajando pues toda esta, pues control postural, refuerzo y todo esto. Y ya está, pues esto es lo que os quería contar yo un poquito para introducir, para contaros un poquito lo que hacemos en el método. Yo me quedo aquí escuchando a Karma también. Muy bien. Ella os dará los datos más científicos. Pues muy bien, yo voy a hacerlo mediante una presentación, Sí. porque como son datos, son números, pienso que es mucho más adecuado. Voy a ponerla. Ah, mira, se está descargando. Qué raro. Bueno, se está bajando. A ver, quiero... ¿Tú? Es que yo aquí no lo veo desde aquí. Está bajándose en Hangouts, en la tercera pestañita que tenemos. Ah, un momento. ¿Habéis entendido todo de mi presentación mientras se va descargando? ¿Tenéis alguna duda? Sí, a mí se me está descargando. Marisa, ya se te ha descargado. Vale, yo tengo el 48% todavía.
Y nada, si tenéis alguna duda que queráis comentarme de algún ejercicio que podamos hacer bueno, que hacemos en el centro, o algún dolor, los que tenéis escoliosis. ¿Ves que se va descargando? Porque yo no lo veo. En Handout, Karma, Sí, sí, estoy en ¿no? Handout. Yo lo tengo el 65% ahora. Sí, 65% de audiencia, vale. Ya veo. Va muy lento, ¿eh? Sí. Mira, Helga dice ya lo tiene abierto. Ah, yo tengo 70. A ver. No, mira, si le das, le tienes que dar a descargar, a download. Sí, sí, ya lo he dado varias A veces. ver. Es que tengo miedo de que si empiezo otra vez, se me empiece de cero, ¿sabes? Mira, yo ya lo Vamos, tengo abierto también. pues yo no, pero puedo mirar Sí, mi que más o menos presentación. todo el mundo lo tiene abierto si se la ha descargado. Que además, si todo el mundo lo tiene abierto más o menos, podemos ir empezando. Pues yo lo puedo mirar en mi PowerPoint. Oh, Sí, que voy, cada voy, uno voy, se lo voy. abra un poquito en su ordenador y te escuchamos. Vale, empezamos. Vale, pues yo os voy a hablar de la evidencia científica del tratamiento de las anomalías posturales y la escoliosis con el método de Pilar Domínguez. Entonces, lo que es importante decir es la evidencia se tiene que buscar y se tiene que obtener, porque si no vas a buscar la evidencia, tú puedes hacer un tratamiento, pero nunca sabes si este tratamiento es bueno, es malo, es mejor que otros. Entonces, la única manera de obtener evidencia científica es con la realización de estudios científicos. Es la forma de obtener pruebas o evidencias válidas de que un tratamiento funciona y que no se centre únicamente en casos anecdóticos, como pasa muy habitualmente. Yo tengo una compañera que le ha ido muy bien, yo tengo un niño. Estos son casos anecdóticos. Lo que tenemos que ver es que el conjunto de una población, estos estudios funcionen y tengamos unos buenos resultados. Y la otra forma, y la otra pata de realizar una evidencia científica es confirmar o cambiar la práctica de un tratamiento en la práctica habitual. Entonces, estos dos aspectos son muy importantes porque sin esta evidencia científica nada de esto se puede confirmar. Entonces, mucho de lo que voy a comentar aquí, yo lo voy a resumir, pero ya lo ha dicho Sara. Nosotros creemos que el método científico de Pilar Domínguez se basa en tres patas en nuestro caso. En el ejercicio físico, que permite adquirir un tono, una resistencia, una vitalidad, como ha dicho ya Sara, y esto mejora la función esquelética y aumenta el bienestar. Pero esto es poco, necesitamos algo más, necesitamos que esto no solamente mejore la musculatura, sino que realmente pues, produzca un cambio. Entonces, tenemos el siguiente paso. El siguiente paso es la danza. La danza, a diferencia del ejercicio físico, son ejercicios protocolizados, repetitivos, que tienen unas características de ejercicio físico, pero al ser repetitivos,
pueden prevenir y tratar anomalías posturales y problemas musculoesqueléticos. Y finalmente, lo que es importante decir es que muchos niños, por esto lo he puesto aquí en este apartado, el problema de ellos radica en las malas posturas que pueden llegar a originar incluso escoliosis. Entonces, el método de Pilar Domínguez es el único que puede adoptar o mejorar estas malas posturas y que los niños lo integren y de alguna manera lo hagan parte de su vida. Es decir, aprendan, o que lo hagan en un gimnasio, sino que este método lo que hace es que los niños incorporen estas buenas posturas en su día a día. Vamos a ver esto cómo se hace. A ver, el ejercicio, como hemos dicho, es una medida terapéutica que mejora la función esquelética, aumenta el bienestar. ¿Y cómo lo hace esto? Pues esto lo hace mediante la mejora del equilibrio, de la coordinación, de la tonificación de los músculos. Cada vez los músculos están mucho mejor. Hay menos contracturas, hay menos rigideces, los niños son mucho más flexibles y después aumenta toda la fuerza y la resistencia de la musculatura. Las tres patas que hemos visto antes: equilibrio, tonificación, contractura, flexibilidad y fuerza. Y después, otro aspecto importante que tiene el ejercicio es que moviliza las articulaciones. Con todo esto, lógicamente, se obtiene un beneficio, pero no suficiente. Como hemos dicho, la danza es una actividad que se practica desde la antigüedad y se usa para prevenir y tratar anomalías posturales y problemas musculoesqueléticos y mantener el estado de salud físico y mental. Entonces, ¿esta danza qué aporta esta danza? Pues la danza, sobre todo la danza clásica, aporta unos movimientos que controlan el cuerpo, mejoran el equilibrio y agilidad de estos niños. A los niños les permite desarrollar un esquema corporal con un dominio espacial de todo su entorno, y esto es muy importante para los niños y adolescentes. Y después también, como la fuerza, como el ejercicio, pues aumenta todas las propiedades físicas de fuerza, resistencia, flexibilidad, lo mismo que hace el ejercicio. Pero esto es el apartado que hace el ejercicio. Pero además, la danza les proporciona un sentido de la composición, del ritmo, les da un mantenimiento del nivel de alerta, es decir, que los niños están mucho más atentos a todo lo que llega de su entorno, y además también les ayuda a su desarrollo emocional y de comportamiento. Entonces, vamos a ver, antes de empezar a hablar de si mejora de la postura o mejora de la escoliosis, ¿qué evidencia hemos encontrado hasta ahora? Nosotros nos encontramos que la web de Pilar Domínguez está acreditada por la web médica de médicos. Entonces, en un momento determinado, el Colegio de Médicos revisó todas las webs que tenía y pidió a todos los que tenían una web que de alguna manera aportaran evidencia, que sin evidencia científica ellos pues no iban a continuar manteniendo la web como dentro de lo que es la web acreditada en el Colegio de Médicos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, Pilar, el Centro Pilar Domínguez lo que hizo fue hacer una revisión de todo lo que aportaba la danza ante la falta de datos propios que había en aquel momento. Entonces, esta revisión de la danza, a nosotros, esto es lo que aportamos en el Colegio de Médicos, y conseguimos dos cosas. Por un lado, mantener la web acreditada, con lo cual tenemos la web de Pilar Domínguez acreditada por el Colegio de Médicos,
y por otro lado tener unos datos que nos ayudaran a ver cómo funcionaba algo que no llegaba a lo que era las características del método Pilar Domínguez, porque el método veremos que tiene otras características, pero que de alguna manera pues, nos permitían ver resultados. Entonces hicimos una revisión en todas las bases de datos médicas de alto nivel y encontramos que había unos 30 estudios que hablaban de la danza y la salud musculoesquelética. Estos nos encontramos que de estos 30, dos concretamente hablaban de escoliosis. Y estos dos estudios de escoliosis son los que de alguna manera nos ayudaron o nos decidieron hacer los estudios con el método Pilar Domínguez. Los dos estudios son dos estudios realizados en Cuba, son dos estudios aleatorios, son estudios controlados, comparativos, en el que participaron escolares de ambos sexos. Y en los dos se hizo un programa de danza. En el estudio 1 el programa era un programa estructurado con sesiones por semanales de 45 minutos a la semana y se prolongó durante 6 meses. Y en el otro ni lo dicen, simplemente te indican que se hizo danza. El primer grupo, el primer estudio se controló con un programa de ejercicios habituales, los ejercicios físicos o habituales que se les hace hacer en los niños en la educación física y tal, y en el otro, pues, ¿no? Seguramente, pues, el ejercicio físico y tal. Y se encontraron en los dos unos buenos resultados. En el primer estudio se encontró que mejoraran la postura postural y antropométrica, disminuyeron la escoliosis se disminuyó en los dos, pero mucho más en el grupo de danza que no en el grupo control. La movilidad también mejoró y aumentó mucho más en el grupo de danza que en el control. Y también en niños que tenían otras patologías como pie plano, genus valgus y fosis, sin haber hecho el estudio concretamente para ellos, se vio que habían mejorado. En este caso, pues el estudio no estaba hecho para revisar el pie plano. Y en el otro estudio también vimos que había una ganancia global de todos los parámetros que se estudiaron respecto a lo que era la estimulación física. Entonces, pues bueno, esto nos decidió a que realmente era importante que nosotros tuviéramos nuestros propios resultados con el método, porque estábamos seguros que con las características que luego voy a indicar de este método, los resultados podían ser mejores de los que se habían presentado en estas revisiones sistemáticas. Entonces, importante decir que los niños escolares son niños que normalmente, pues, cuando van a colegio, pues adoptan malas posturas y tienen un 11% tienen alteraciones de columna, un 80% tienen posturas inadecuadas, hasta el 80%, y un 9% de estos niños aproximadamente tienen escoliosis. Lo que se vio en todos los estudios previos era que se estima que el 52% de las posturas viciadas detectadas en la escuela son corregibles. Entonces, si son corregibles, se deberían corregir, veremos por qué. Vemos que las malas posturas producen un desequilibrio postural. Este desequilibrio postural produce asimetrías. Esta asimetría da lugar a mala biomecánica, da lugar al dolor, da lugar a las características que antes ha descrito Sara, con trastornos musculoesqueléticos, mala imagen corporal, mala calidad de vida.
después desajustes corporales, es decir, que el niño cae, el niño tiene, no está bien, no está bien en su entorno, y después algunos de ellos, a la imagen corporal también, alteraciones psicológicas. Entonces, una parte de estos niños vemos que el hecho de que se obtenga que se haya una mala postura, hay una contractura, y esta contractura lo que hace es tirar más de un lado que de otro. Con lo cual el niño va inclinándose hacia un lado. Poco a poco esta inclinación se hace cada vez mayor, y si esto no se corrige, esta mala postura podría llegar a, de alguna manera, arrastrar un poco a lo que es la columna y hacer que la columna tenga permanentemente una escoliosis. Entonces, esta escoliosis se podrían llegar a evitar pues con un buen tratamiento por ejercicio y unos buenos hábitos habituales, ¿no? Entonces, ¿a qué es debido a que se hayan estas malas posturas en la edad escolar? Pues estas malas posturas en la edad escolar se deben principalmente a varias causas. Primero, que están sentados mal, que están sentados en sillas inapropiadas o demasiado altas o demasiado bajas para su edad o para la mesa con la cual están trabajando, que se mantienen mucho tiempo de pie, o bien todas las mochilas que normalmente llevan, que los niños los ponen demasiado bajas, con lo cual es un peso inadecuado para su espalda. Y después al coger pesos, sobre todo el coger pesos, demasiado peso para el niño, y otro aspecto importante es que este peso sea un peso que se coja mal, que se coja con las piernas estiradas, que no se agachen adecuadamente, y esto puede llegar a producir estos problemas de malas posturas en los niños. Entonces, lo que hemos dicho es que finalmente el método Pilar Domínguez, que hemos dicho que era la tercera pata dentro de lo que era primero el ejercicio, después hemos visto la danza y ahora el método, cada uno de estos aporta algo más en la mejora de la salud musculoesquelética. El método Pilar Domínguez es un conjunto de ejercicios muy importantes, sistemáticos y protocolizados. Esto quiere decir que, de alguna manera, estos ejercicios han sido estudiados adecuadamente para cada una de las patologías de las diferentes poblaciones y edades. Entonces, han sido sistematizados y protocolizados y se basan en la danza clásica, pero no son danza clásica, están lejos de la danza clásica, y ahora veremos por qué. El método se basa en repeticiones de ejercicio, como ya ha dicho Sara, en movimientos y posiciones de danza, pero sobre todo en la manera como se ejecutan estos movimientos. El método pone énfasis en este punto, porque según cómo se ejecute, el niño va a mejorar más o menos. Entonces, normalmente se acompaña de la música para marcar la cadencia y ritmo del ejercicio, pero la música que utiliza este método es una música especialmente dirigida para el método, para cada uno de los aspectos del método que se van a realizar. No es cualquier música, y las músicas están especialmente seleccionadas. Entonces, ¿para qué se usa este método? Este método se usa para reeducar a los sujetos, para cambiar hábitos y estilos de vida, y mediante la práctica repetitiva de estos ejercicios y la internalización de la forma adecuada de hacerlos. Esto es un punto muy importante, que el niño internalice
estas posturas, estos métodos, y que aprenda cuando una postura, un método es adecuado o cuando no es, cuando una postura es adecuada, cuando no es adecuada, cuando un entorno es adecuado para él o cuando no es adecuado. Entonces, el segundo punto se usa para prevenir y tratar malas posturas, lesiones y trastornos musculoesqueléticos como la escoliosis. Para prevenir, hemos visto que se pueden prevenir las malas posturas y se puede prevenir todas las consecuencias de estas malas posturas que hemos visto antes. Pero no solo se puede prevenir y tratar estas malas posturas, sino que también se pueden tratar lesiones y trastornos musculoesqueléticos. Y en el caso de la escoliosis, hay un tratamiento, como ha dicho Sara, que es el tratamiento de las escoliosis leves, que simplemente con el método podrían llegar a desaparecer totalmente. Y luego, pues, podemos ayudar al tratamiento moderado de la escoliosis moderada y la escoliosis aguda. En la escoliosis moderada, pues tenemos un papel muy importante porque ayudamos lo que es la mejora y recuperación de estos niños. Y tenemos un papel adyuvante en las escoliosis severas. Es decir, que podemos ver que el método se puede aplicar tanto desde la prevención hasta las escoliosis de tipo severo. ¿Y por qué y cómo se aplica este método para que esto se realice y pueda tener éxito? Pues es muy importante que este método se realice correctamente y que se realice con gente adecuada, que lo sepa aplicar, y en centros que realmente puedan cumplir todos los requerimientos de este método. Entre ellos, uno de los más importantes es la barra, que no es fácil de encontrar barras dobles Pilar Domínguez en una distancia determinada, ¿no? Entonces, es muy importante decir que el método se basa en un programa estandarizado, como ya hemos dicho, que en el caso de las diferentes poblaciones se han hecho diferentes programas. Tenemos un programa para mujeres embarazadas, tenemos un programa para personas mayores y tenemos un programa también para niños. Este programa para niños está específicamente diseñado para las épocas de crecimiento y desarrollo que están estos niños. Entonces, estos programas de alguna manera están recogidos dentro de unos libros de procedimientos, que son los PNT o los libros de procedimientos de trabajo del centro. Es decir, que el Centro Pilar Domínguez tiene unos libros de procedimientos y a la hora de realizar sus clases o sus sesiones de trabajo, lo hacen respecto o con arreglo a guías para cada una de las clases. Es decir, que todo está muy protocolizado. Entonces, los técnicos deben seguir todos estos pasos para realizar este tipo para enseñar o para aplicar este tipo de método, ¿no? Y asegurar que el cliente es igual con qué técnico vaya, en qué centro vaya, siempre se le haga exactamente la misma intervención, de manera que la evolución dependa del paciente y no dependa del técnico que lo aplica o del centro en el que va, ¿no? Entonces, para esto, los técnicos tienen que estar cualificados y acreditados. En este caso, siguen un programa de educación continua. En este programa de educación continua también van aprendiendo y van mejorando todos los aspectos sobre el
método. El método también es un método que hay una parte que ya la tenemos muy conocida porque hace más de 40 años que se está practicando, pero siempre hay pequeños matices que se van añadiendo. Hemos visto pues que en algún caso pues mejoran ciertos aspectos, ¿no? Todo esto se tiene que ir aprendiendo y aprendiendo sobre la marcha a medida que las clases se están dando, ¿no? Es decir, que estos técnicos no lo aprenden en clase, sino que lo aprenden en cursos. Y de lo que hemos dicho, los centros. Los centros tienen que tener la infraestructura, el equipamiento, la música adecuada y un personal acreditado pues, para poder impartir todos este método. Hemos dicho hoy vamos a hablar principalmente, porque la mayoría de estudios los tenemos hechos en niños y adolescentes, vamos a hablar del programa de niños y adolescentes. El programa de niños y adolescentes está, como he dicho antes, adaptado a las características del crecimiento y desarrollo de estos niños. ¿Y qué hace este programa? Pues les genera una conciencia sobre la salud postural, nos proporciona unos criterios para detectar los ambientes saludables. Estos niños a la larga podrán decir a su madre que la mesa no les son adecuadas o que las sillas les son bajas. Esto los niños lo van a detectar. También van a detectar pues todo su entorno, van a tener una mejor conciencia. Y luego el tercer punto es que los ejercicios mejoran y mantienen las estructuras esqueléticas, que también es muy importante. Entonces mejoran las actividades físicas del niño, es decir, las actividades, las condiciones físicas del niño, y mejoran también sus actividades diarias, mejorando pues, todo lo que es pues, todos los programas escolares, el rendimiento escolar, tanto intelectual como el físico. Y hasta aquí el por qué hemos hecho estos estudios. Hemos hecho estos estudios porque tenemos estas características del método, que es un método diferente. Entonces, al tener este método, nosotros hemos querido ver qué aporta este método sobre lo que hay actualmente. Y hemos hecho 4 estudios concretamente. El primer estudio es un estudio que fue presentado en el tercer International Conference in Sports Medicine and Fitness. Se presentó en Barcelona en el año 2017. Ya hemos dicho que a partir del 2016 hicimos la necesidad de hacer estudios. Hicimos este primero y participaron 70 niños y adolescentes con mala postura y con mala condición física y algunos problemas musculoesqueléticos. Entonces, a estos 2 niños se les sometió al método de Pilar Domínguez 1 hora, 2 veces por semana durante 5 meses y obtuvimos los siguientes resultados. Esto aquí pueden ver en esta tabla, todo lo que está a la derecha de la línea son aspectos que son muy positivos y lo que está a la izquierda, si estuviera del todo a la izquierda, quiere decir que no funciona. Así quiere decir que funciona, pero menos. Hay un margen que no controlamos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Pues vemos una reducción significativa del dolor, una reducción significativa de la lordosis cervical, vemos una mejora en la flexibilidad y entonces vemos que en general los índices, tanto lordótico como cifótico, pues mejoran. Entonces, y también se ha visto toda una mejora a nivel musculoesquelético. Entonces vemos que el método pues mejora la postura y los trastornos. El segundo estudio que hicimos fue el mantenimiento físico a largo plazo
de estos niños que practican y adolescentes que practican el método. Este estudio fue presentado en the First European Medical Fitness Congress, también en Barcelona, y en este estudio participaron también 138 niños y adolescentes, siempre de ambos sexos, con mala postura, también problemas musculoesqueléticos. En estos niños se les aplicó el método 2 veces por semana durante 9 meses y se hizo un seguimiento de 2 o 3 años adicionales. ¿Y qué se encontró en estos niños? En estos niños se encontró una reducción significativa del dolor, un aumento de la flexibilidad y una mejora de la lordosis dorsal. Entonces, a los 2 o 3 años se vio que se mantuvieron todos estos efectos, pero además hubo una modificación de los hábitos posturales, los niños mejoraron su percepción corporal, mejoraron su imagen y tuvieron una mejora de su propia satisfacción y su calidad de vida. Es decir, que a nivel de colegio, de escuela, fueron mucho mejor, tuvieron mejores rendimientos, mejores resultados, tal. Este último resultado fue una cosa adicional porque no se había cogido inicialmente en el estudio, pero sí que fue una de las preguntas que se les hizo y los niños estaban muy contentos con esto. Luego se hizo, si hay alguna pregunta, vamos a cambiar ahora de tema. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, voy a continuar con el estudio 3. El estudio 3 lo que fue un estudio de homogeneidad en la aplicación y en la enseñanza del método Pilar Domínguez. Este estudio también fue presentado en el Third International Conference in Sports Medicine and Fitness de Barcelona el 2017. Aprovechamos estos congresos internacionales que en aquel momento se hacían en Barcelona, pues para poder presentar estos datos. Entonces, en este caso, ¿por qué se realizó este estudio en concreto? Pues se realizó este estudio, primero porque nos interesa, pero sobre todo porque muchos de los niños practican el método en grupos pequeños y pueden elegir el día, la clase, el centro. Entonces, claro, vemos que no siempre los niños van con el mismo técnico, con lo cual pueden haber unos cambios importantes a la hora de la práctica del método debido al monitor. Esto no puede ser. Si se hace esto, realmente es porque todos los monitores enseñan el método de la misma manera. Entonces, para esto se cogió un grupo de 140 niños y adolescentes con mala postura también, que asistían a uno de los 2 centros IPD de Pilar Domínguez, los institutos Pilar Domínguez de Barcelona. Entonces, ¿qué se hizo? Estos niños practicaron el método 1 hora, 2 veces a la semana durante 5 meses y se evaluó pues, sus resultados. ¿Y qué se encontró? Pues se encontró lo siguiente. Se encontró que en ambos centros, inicial, final, tenían unos resultados muy parecidos y con lo cual se hizo un estudio estadístico y se observaron que no había diferencias entre los 2 grupos de los 2 centros. Con lo cual se concluyó que hay una homogeneidad en la aplicación y enseñanza del método entre los 2 centros. Y que como aquí lo participaron todos los técnicos, podíamos decir que era igual con qué técnico ellos fueran a practicar el método, porque los resultados iban a ser semejantes en ambos centros y con todos los
con todos los monitores. Entonces, sabiendo esto, ya estábamos mucho más tranquilos. Vimos que realmente el método hasta este momento había mejorado la postura, había mejorado la condición física, era un método que podían aplicar cualquiera de los técnicos que trabajaban en los centros Pilar Domínguez, porque los aplicaban siempre de la misma manera. Y finalmente, el año pasado, presentamos un estudio sobre la corrección de la escoliosis con el método. Este estudio fue presentado ya en el 14 International SOSORT Meeting en San Francisco, en Estados Unidos. Y aquí participó un grupo de 47 niños y adolescentes con escoliosis idiopática estructurada que seguían el programa del Domínguez. El método se practicó en sesiones de 90 minutos, una vez por semana durante 9 meses. En este caso, también la mayoría de aspectos mejoraron. Se vio una reducción del dolor, una mejora de la escoliosis dorsal y especialmente en este caso de la lumbar, una mejora del control postural. Se vio que habían disminuido las lesiones musculoesqueléticas y con todo esto, lo que nos reportaron respecto a los 9 meses de realizar el estudio es que había habido beneficios en la actividad diaria, en el trabajo escolar y en el rendimiento deportivo y en general en la calidad de vida de los niños. Entonces, en estos 4 estudios hemos demostrado que el método realmente funciona también, sobre todo, también en la escoliosis. Ha sido siempre escoliosis o bien prevención de escoliosis o bien escoliosis moderada. Leve. En este caso, todos los niños tenían más o menos el mismo tipo de escoliosis. Aquí tenemos un caso de una niña que continuó con el estudio. Es una niña de 14 años que acude al centro con una escoliosis con asimetría de escápula y lordosis cervical, con flexibilidad reducida, con piernas arqueadas, y después de una hora semanal de práctica del método durante 9 meses, pues hubo una reducción de la escoliosis, de la lordosis cervical lateral izquierda y derecha, una mejora de la flexibilidad y una mejora de las piernas arqueadas. Y hasta aquí todo lo que yo tengo que se recogió de datos que se han recogido en estudios realizados con la práctica del método. Y luego tengo un caso de éxito, que hemos dicho que los casos de éxito son casos, pero esto ya desde ya muy antiguo, que es un caso antiguo, pues el método se demuestra que funciona, es decir, que no solamente funciona ahora, que hemos podido ver cierta evidencia de todos los aspectos del método, sino también que el método ya funcionaba años atrás y que se ha ido incluso mejorando. En este caso, un caso de éxito, es el caso de un chico, de un niño, al centro de IPD por un problema de piernas arqueadas. Y entonces se le trató en su momento, se le corrigió el problema y actualmente, en el año 2017, fue el ganador del Dance Architect Choreography Competition del Australian Ballet School Award. Entonces, con esto yo acabo mi presentación
Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Vosotros Sí, mismos. que Karma, que nos hemos ido un poquito de la hora, pero tenemos aquí 5 minutitos para preguntas. Vale, pues un momento que Ha me voy. estado muy interesante, Karma, que hoy en día es súper difícil que haya evidencia científica en algo Sí, es que y hay muchos centros que dicen que sus métodos funcionan, pero nunca lo han demostrado. Y claro, una cosa claro. que no se demuestra en tratamiento no existe. Claro, claro, por Entonces, eso quería incidir un poquito en eso, ¿no? Que bueno, que yo que soy fisioterapeuta y, bueno, y veo muchos métodos y leo, sí que es difícil que haya una evidencia científica, que haya unos estudios bien hechos, que se haya demostrado mm, algo y que, bueno, por eso quería incidir un poquito en esto, ¿eh? yo, pues mira, es que estos estudios que he presentado de la danza, las revisiones sistemáticas, he tenido que irlo a buscar a revistas médicas de alto nivel, es decir, Mm, en bases de datos como PubMed y en bases de fisioterapia, como es la base Pedro sí, en de Pedro, Estados en Unidos. PubMed, ¿no? Sí, porque Si no son las únicas que tú te puedes fiar, sí, porque luego vas a buscar pues esto en internet y hay mucha gente que cuelga sus estudios y claro, así, pero ninguno y tiene no tiene un aval de evidencia. que puede ser un congreso, que puede ser una revista Mm, o que puede ser una entidad científica que ha sí, revisado el estudio. En nuestro caso, mm, los 4 estudios han sido revisados por un comité de expertos que mm, nos ha aceptado el estudio y hemos tenido la posibilidad de presentarlo. Si no, no hubiéramos tenido la claro, posibilidad. porque fácil no es normalmente. No, Bueno, no, no. vale, pues nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que comentar, si queréis preguntarle algo a Karma o a mí, ya que estamos aquí, que es un lujo tenerla a ella. Hombre, no digas esto. Y si nada, si nadie tiene preguntas, es que ha quedado todo clarísimo. Bueno, Bueno, pues nada. Muy mejor. bien, perfecto. ¿He quedado claro, quiere decir? Eso Si sí. tú tienes alguna pregunta o has visto algo, me lo puedes preguntar. No, yo todo perfecto. La verdad que es, como decía, ¿no? Vuelvo a repetir que es una maravilla tener resultados y poder comprobar cosas. Que nosotros en la práctica diaria lo vemos día a día, ¿no? Con la unidad de niños, cuando hacemos las mediciones, vemos día a día que mejora, ¿no? Pero esto no, claro, cuando hay algo con evidencia científica detrás, pues, pues claro, mucho mejor. Pues muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas. Nos dicen gracias a vosotras por estar aquí. Espero que os haya gustado. El problema es convencer al adolescente para hacerlo, sí, ¿verdad, Karma? Es difícil Sí, sí. convencer a un El problema es adolescente. sobre todo las repeticiones, que es precisamente el punto clave, que se repitan, que los ejercicios estén hechos bien, adecuadamente, que sean ejercicios destinados a la patología que se tiene que destinar, a la edad que se tiene que destinar, esto ya lo tenemos claro que sí, pero claro, el otro punto importante es que el niño tiene que internalizarlos esto, de manera que no sea una cosa que hace solamente en el centro, sino que cuando se vaya a casa se lo lleve y que allí en casa, de alguna manera, pues sin practicarlo, pero sí que adopte las posturas que ha aprendido en el centro, sin que él se dé cuenta, ¿no? Hmm. Esto es Pues muy sí, importante y esto solo se es consigue importante. repitiendo. Al final es un método que, como comentaba Carmen, bueno, pues que está muy protocolarizado, ¿no? Que es muy repetitivo. Y sí que es verdad que hay muchos niños, adolescentes que han empezado que no querían venir, pero que al final siguen porque les ha ido bien.
Entonces, esto también es interesante, ¿no? Pues empujarlos un poquito a empezar y luego poco a poco cuando ven que van mejorando y todo, pues es más fácil que sigan. Y luego Karina nos comenta pues las operaciones. Yo no veo los comentarios. Si me En los el chat, dices, Karma, sí, tienes que poner en el chat, un sí. momento, que quizás esto ya no, claro. Sí, Es que nos estoy en comenta, Canal. pues esto, la escoliosis Claro. en adultos y la gente operada. Nosotros, normalmente cuando viene un paciente con patología al centro, siempre como fisios hacemos una valoración. En esa valoración inicial sí que, bueno, pues vemos todo el tipo de patología, pues esto, la operación y tal. Entonces sí que ahí decidimos un poco a nivel de adultos, y decidimos un poquito qué hacer, ¿no? Si meter a alguien en un grupo, si no, darle algunos consejos. Y sí que, bueno, pues esto, ¿no? Que a nivel de a veces alguna operación o a veces alguna patología sí que requiere alguna clase particular, ¿no? Igual que las escoliosis pues moderadas y graves. Por eso, pues bueno, esto hoy nos centramos más porque los estudios estaban hechos a partir de esta unidad en niños y adolescentes, pero bueno, evidentemente esto extrapolado a los adultos también funciona y también trabajamos. Sí, pero yo he visto que vosotros, aunque no sea un método individual para un niño concreto, sí que es un método individualizado, en el aspecto de que Sí, sí, si veis claro, un grupo de niños con un niño que tenga una cierta claro. desviación, de alguna manera vais a hacer unos ejercicios, estáis más Claro, encima para claro, que sí, abordéis ese sí, por punto en eso, concreto. sí, claro, a Es nivel decir, de, hablaba de adulto, pero también funciona con un niño, también pasan por una sí, valoración, también sabemos el tipo de escoliosis, tipo de patología que tiene ese niño y claro, y evidentemente el técnico que haya en ese momento conoce perfectamente la patología o el tipo de escoliosis que tiene ese niño y a nivel de ahí sí que irá incidiendo más, pues a uno le corregirá unas cosas y a otro le corregirá otras. Por eso el técnico sí que sí. está aquí, sí que está preparado y todo para hacer esta evaluación. Por eso los grupos son pequeños y no son Claro, grupos enormes sí, para sí, sí. poder hacerlo. No sé si hay alguien que tenga otra duda. Mira, Pilar nos dice que felicidades. Gracias. Me A ti. alegro que le haya gustado también. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, yo creo que ya podríamos ir dejándolo. Cerrando. Sí, Siempre estamos aquí. Si tenéis alguna duda, están los emails. Podéis comentarlo en las clases, algunas dudas. Y nada, yo creo que Karma, creo que ya estamos. pues muy bien. Muchas Pues nada, gracias. que vaya muy bien la Semana Santa y Que aunque vaya estéis muy bien. confinada en casa o aunque estéis confinadas en casa, pasadlo lo mejor que podáis. Pues eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Adiós.